Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, y tenemos con un esfuerzo significativo de la academia de la universidad, la presencia del profesor Eduardo Ulibarri, con muchas características, y una de ellas es que en el pasado casi reciente fue diplomático, y esa diplomacia dio lugar a un espléndido libro que nos invitó a conversar aquí y además a poderlo mostrar. Igualmente, como esas cosas ocurren, también hay procesos en la vida, y hay un... a mí el tema de la migración me parece de las cosas más importantes del mundo, por un montón de razones, y voy a darles un ejemplo pequeñito. El único astronauta que nació en Costa Rica, resulta que tiene un apellido que no corresponde a Costa Rica, y el país es más grande por eso. Vamos a hablar de otro migrante, pero distinto, y es un caballero que alrededor de la época de la Primera Guerra Mundial vivía en Alemania, allá en Europa, y por razones de distinta naturaleza migró. Migró es la palabra importante. Y entonces, en una sociedad donde hay oportunidades, la gente con talento tiene posibilidades de ocupar tareas de responsabilidad. Don Eduardo debe estar pensando, seguro está hablando de don Henry Kissinger. ¿Y qué creen es cierto? Por favor, don Eduardo. Bueno, don Juan Rafael, primero, gracias, como siempre le doy cuando estoy aquí en el canal con usted. Siempre disfruto mucho estas conversaciones. Y efectivamente, usted me invitó en esta oportunidad para que habláramos de Henry Kissinger con motivo de haber cumplido a finales de mayo 100 años de vida. Y bueno, ¿cómo evaluar una persona que en 100 años pudo haber hecho tantas cosas buenas y tantas cosas malas? Una persona con una mente brillante y con acceso al poder que no puede haber hecho de bueno y de malo. Y por eso es muy difícil emitir un juicio general, sintético, de la figura de Henry Kissinger. Y yo me atrevería a decir, como algunos aspectos más sobresalientes de su trayectoria, es, primero, que hay una dimensión intelectual, académica, que proviene de su rigor, de sus estudios, de su observación de la realidad internacional, y que a lo largo del tiempo ha producido una serie de libros muy determinantes. Yo no he leído todos, he leído unos cuantos. De los que he leído, realmente el que más me llamó la atención es el que se llama Diplomacy, como diplomacia, porque es una especie de historia de las relaciones internacionales con una visión que permea en gran medida ese libro, que es la visión de lo que en los estudios de relaciones internacionales se llama el realismo. O sea, el considerar a los estados como los actores fundamentales
de las relaciones internacionales, cuyas acciones se evalúan no tanto desde una dimensión subjetiva, sino en la medida en que hayan sido o no exitosas. Y esto indudablemente a veces pone al margen las consideraciones morales y las consideraciones que tienen que ver con derechos humanos. Entonces, esa visión intelectual que él desarrolló durante tanto tiempo, yo creo que él la llevó al poder. ¿Y cuál fue su poder? Bueno, fue un poder enorme porque en 1960... Déjeme hacer otra vez, hacer un subrayado de lo que yo dije al principio. Esto es alguien que no había nacido en el país donde don Eduardo va a mencionar que ejerció ese poder, donde incluso hasta alguna gente podría tener que hacer un esfuerzo para entender lo que decía, porque él hablaba de alguna manera inusual, y entonces acceder a poder en esos contextos es notable. Bueno, sin duda, eso habla mucho y muy bien, tanto de él, por su capacidad, como de la sociedad que lo recibió, Estados Unidos, por su permeabilidad y por su apertura. Difícilmente un migrante judío alemán que sale de Alemania en los primeros años del ímpetu del nazismo, que se emigra o se refugia en Estados Unidos junto con su familia, él era muy joven, huyendo de esa barbarie, y que comienza a desarrollarse en Estados Unidos, primero en los círculos académicos, con gran distinción, y luego en los círculos políticos. Cuando Richard Nixon llega a la presidencia en 1968, lo nombra asesor nacional de seguridad. En el gobierno de Estados Unidos siempre ha habido una especie de ambivalencia, es como una pequeña hidra de dos cabezas. Por un lado está el secretario de Estado, que dirige el Departamento de Estado, o sea, la Cancillería de Estados Unidos, y tiene bajo su égida una burocracia enorme y, por cierto, muy eficaz. Y luego está el consejero o la consejera nacional de seguridad, que dirige un grupo muy pequeño en la Casa Blanca que le habla al oído al presidente. Nixon nombró a Kissinger en 1968 como asesor de seguridad nacional, y desde ese momento hicieron una relación sumamente estrecha, al punto de que un pensador liberal inglés ya fallecido, Isaiah Berlin, que yo admiro mucho, creo que es de los principales pensadores del siglo XX, los llamó Nixinger a ambos, ¿verdad? Por esa simbiosis. Con la explicación de ese término, Eduardo, dejémosle el suspenso a las amigas y amigos y pidámosle al canal que nos vuelva a invitar. Continuamos escuchando al profesor Ulibarri, y nos había dado, gracias a un gran pensador inglés, un término, casi un neologismo, como dicen los que saben de esas cosas. Sí, por favor, don Eduardo. Es de Isaiah Berlin, que llamó o denominó a esa especie de simbiosis que él identificó entre Richard Nixon, presidente, y Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional, Nixinger. Y realmente la influencia de Kissinger fue sumamente profunda durante el primer gobierno de Richard Nixon, 68 al 72, al punto, y ese fue, yo diría, su gran aporte y su gran huella en la geopolítica internacional, que fue gestar el acercamiento entre Estados Unidos y China, entre Richard Nixon y Mao Zedong. O sea, descubrir o detectar, porque no era descubrir, ahí estaba, esa gran suspicacia de China hacia la Unión Soviética, que aunque compartían la ideología marxista en elementos fundamentales, sin embargo eran dos gigantes geopolíticos viviendo espalda contra espalda y con serias diferencias desde el punto de vista de su proyección, y ambos con fermentos nacionalistas muy importantes. Entonces, detectar eso y hacer que el tabú que era que Estados Unidos reconocía todavía hasta el año 72 a Taiwán como representante de China, se rompiera y Nixon visitara Beijing, y ahí se forjaran un nuevo periodo de relaciones
entre Estados Unidos y China, que realmente modificó por completo la estructura geopolítica mundial. Eso lo hizo Kissinger todavía siendo asesor de seguridad nacional. Después todos sabemos que en la segunda presidencia de Nixon vino todo el escándalo de Watergate, todos los intentos ilegales que él había puesto en práctica para tratar de reelegirse, cosa que logró. Kissinger fue de los pocos funcionarios de alto nivel que se mantuvo en el gobierno. El secretario de Estado en ese momento, que era William Rogers, renunció por protestas contra esas actitudes de Nixon, pero Kissinger siguió ahí, y no solo siguió ahí, que entonces Nixon lo nombró secretario de Estado. Y por lo menos bajo lo que yo conozco, es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el cargo de asesor nacional de seguridad y de secretario de Estado lo ha ocupado la misma persona. Y el poder de Kissinger en ese momento todavía se acrecentó. Ahora, perdón, dicho lo anterior sobre ese acto tan importante, Kissinger también, con esa noción de realismo, de que el Estado prevalece, de que el éxito de la política exterior se mide no tanto en materia de derechos humanos, que son como aspectos, digamos, colaterales, sino que se miden por el ejercicio del poder, las alianzas, los balances de poder. En ese sentido, él incurrió en una serie de decisiones y de recomendaciones sumamente discutibles, por decirlo menos, que es el bombardeo indiscriminado de Camboya, de Laos, la llamada Operación Cóndor en Sudamérica, a la cual se le atribuye a Kissinger una mano en el sentido de eliminar a los opositores de las dictaduras militares de esa época, sobre todo en Argentina, Chile y Uruguay, en menor medida Brasil. Entonces, es este personaje ambivalente que por un lado genera una obra, yo diría que prodigiosa desde el punto de vista intelectual, que por otro tiene la capacidad y el acceso al poder de inducir decisiones que transforman la geopolítica internacional, pero que por otro lado desdeña, por lo menos como un eje central de la política exterior de Estados Unidos, la materia de los derechos humanos, lo ve como algo colateral que incluso se puede desdeñar para buscar razones de Estado que desde el punto de vista de él superan a los derechos humanos. Esa es una dimensión de Henry Kissinger con la cual yo no coincido para nada, ¿verdad? Pero que no quita que yo reconozca su gran impronta intelectual. Y lo curioso es que después de que él dejó el poder, si bien es cierto en el exterior, ha sido muy criticado, con mayor o menor razón. Sin embargo, en Estados Unidos es como un personaje icónico, es casi como un gran ayatolá de la política exterior que todavía le habla al oído a una serie de jefes de Estado, a una serie de funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, y es una persona que sigue escribiendo. No sé cuánto escribirá él y cuánto escribirán sus asistentes, pero acaban de publicar un libro sobre inteligencia artificial que yo no he leído, pero que supuestamente, por lo menos por los comentarios que sí he leído del libro, pareciera que tiene una serie de planteamientos muy agudos sobre el impacto de la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de las relaciones internacionales. Vamos a pedirle al canal que vayamos a un corte. Como decíamos, amigas y amigos, vamos al tercer segmento, y una cosa que no hemos mencionado es un poco la visita que hizo en algún momento a los países nórdicos don Henry, y debía haber ido acompañado, pero si no recuerdo mal, y
Y mi memoria solo es de economista, de manera que no. Si recuerdo algo mal, sencillamente es de formación profesional, pero creo que ese es un evento llamativo. Usted dice cuando le dieron el Premio Nobel de la Sí, Paz, para señor. ser más, Sí, señor. más específicos. Sí, señor. Y vea usted, profesor Ulibarri, cómo lo que usted decía en el segmento anterior de las dos cuestiones, usted mismo documentó, digamos, que él sugirió, y así ocurrió, unos bombardeos. Pero al mismo tiempo, el segundo país más importante en la exportación de café, y que sospecho que ahí no toman café, del mundo es Vietnam. Entonces, hay algo ahí que uno diría, pues no checa, pero sí checa. Por favor. Bueno, no creo que el café de Vietnam tenga mucho que ver con los bombardeos, pero bueno, en todo caso... Bueno, no con los bombardeos, pero don Eduardo, no... Usted lo dice por lo contradictorio, tal vez. Sí, señor, sí, señor. Sí, claro. O sea, los seres humanos somos muy contradictorios y yo diría que mientras más brillantes y más cercanos al poder sea un ser humano, pues más esas contradicciones pueden ir desde lo genial hasta lo trágico y lo más abyecto, ¿verdad? Entonces, esos contrastes, si yo, como consejero de Seguridad Nacional, nada menos que del presidente de los Estados Unidos, le hablo al oído, lo convenzo de que hay que bombardear supuestamente para obtener beneficios que a larguísimo plazo, por lo menos según la racionalización del argumento, van a contribuir a la democracia, pues se bombardea. Y desde un salón de la Casa Blanca, lo que está ocurriendo en Laos o en Camboya se ve como muy distante y la distancia borra el impacto del sufrimiento humano, desgraciadamente, ¿verdad? Pero en ese sentido, yo diría que sí es un poco contradictorio que a Kissinger le hayan dado el Premio Nobel de la Paz. Muchas de estas cosas se supieron después, conste, ¿verdad? Pero probablemente lo que prevaleció en la Academia Sueca, yo confieso que nunca leí la justificación del premio, porque siempre se escribe, probablemente lo que prevaleció ahí fue precisamente esa creación, o por lo menos reconocimiento, del nuevo orden emergente internacional en el cual China jugaba un papel muy importante y además de contrapeso a la Unión Soviética en el momento en que se produjo, que fue el año 1972, porque mucho de eso ahora parece obvio, pero en el año 72 no parecía tan obvio como realmente lo era, ¿verdad? Sí, señor. Y bueno, y tal vez yo me atrevería a decir como un último elemento que ese centenario que ha sido sobre todo celebrado en Estados Unidos, conmemorado o reconocido o criticado en cuanto a aporte fuera de Estados Unidos, pero sí revela un elemento de continuidad en medio de las grandes diferencias que hay entre distintos gobiernos en Estados Unidos, un cierto elemento de continuidad en lo que en Estados Unidos se llama como el establishment de la política exterior, que si bien es cierto, durante el gobierno de Donald Trump fue trastrocado bastante, pero sin embargo hay una élite en Estados Unidos, intelectual, política y de funcionarios de gobierno, que tiene un impacto muy grande sobre la política exterior y que le ha dado ciertos elementos de continuidad a esa política que no deja de ser un factor importante en las relaciones de otros países con Estados Unidos. Esa cierta estabilidad, ahora mucho menor que antes en su política exterior. Pero además de que, y déjeme destacar dos puntos, además de que la segunda economía más grande del mundo, no importa cómo se mueva, digamos, ya no es Japón ni Alemania. Por otro lado, si uno mira, cosas que usted como
analista internacional lo sabe, si alguien hace, no 100, hace 50 años hubiera dicho que uno de los más importantes aliados de Estados Unidos iba a ser Vietnam, voy a decir algo que puede, no sé, que no es apropiado, que es que se fumó, porque eso habría, hace 50 años alguien había pensado, pero eso no ocurre ni en... Sí, o sea, tenemos que ponernos en la época, ¿verdad? Era ese concepto un poco simplista y maniqueo de la teoría del dominó. Más o menos decir, bueno, Vietnam es un títere de China, China es un títere de la Unión Soviética, por ende, si cae Vietnam, en este caso Vietnam del Sur, va a caer todo el sudeste asiático en manos del comunismo, y el comunismo es como un bloque unitario. Ese era un poco, dicho de una manera muy simplista, el argumento. Pero lo que sucede es que ni Vietnam era un títere de China, aunque no es que fuera un país democrático, era una dictadura espantosa, pero no era títere de China, China tampoco era títere de la Unión Soviética. Cae Vietnam en el sentido de que el sur colapsa, y bueno, y viene todo un periodo muy complejo de grandes tensiones, pero finalmente Vietnam se convierte para Estados Unidos en un cierto elemento de contrapeso a la influencia de China en el sudeste asiático, lo cual es muy paradójico, y sí, yo diría que le da cierto sentido a ese concepto del balance de poder del que Kissinger es uno de los principales abanderados que queda en el mundo contemporáneo. Tienen, profesor Ulibarri, espléndidas clases los alumnos de su facultad. Muchas gracias. Dos de los detalles que hemos un poquito omitido es el tamaño de los libros que publicó, y el pequeño detalle de que alguien que cuando llegó a Estados Unidos lo que había estudiado era contabilidad, porque eso es lo que él llegó como contador, se convierta en profesor en Harvard, sí. con toda desde la H hasta la D. Sí, sí. De nuevo, aunque ese es un pequeño detalle, pero de nuevo en la academia nos llama la atención. La mente humana es prodigiosa, y algunas son más prodigiosas que otras, ¿verdad? E indudablemente yo creo que la de él lo era, y creo que llegó a un entorno muy propicio que le permitió desarrollarse intelectualmente, académicamente, políticamente después. Y reitero lo que ya dije al comienzo, eso es mérito propio, pero también mérito de la capacidad de acogida de la sociedad en la que él vivió. Y nos lleva un poco al concepto que usted también mencionaba al principio, que es los flujos migratorios, cómo impactan a las sociedades. Y en este sentido es un impacto para bien, que yo creo que hay que celebrar, aunque uno tenga diferencias de criterio sobre cuál ha sido el verdadero balance del aporte de Henry Kissinger. Muchas gracias, profesor, y a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15. Gracias. Con mucho gusto.